Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a enseñarles un poco de sintaxis de la oración simple y vamos a repasar algunos conceptos y vamos a ver los constituyentes de la oración, el sintagma verbal, el sintagma nominal, bueno, para que vayamos refrescando un poco, ¿bien? Bueno, primero nosotros tenemos que entender qué es un sintagma y bueno, hay que ver que hay varios tipos de sintagma dependiendo también el núcleo que tenga. Está el sintagma nominal, está el sintagma verbal, está el sintagma adjetival, está el sintagma verbial y está el sintagma preposicional. Bien, como lo leí, acá cada sintagma tiene una clase de palabra específica, ¿no? El sintagma nominal tiene un nombre, un sustantivo, el sintagma verbal va a tener el núcleo de un verbo, el sintagma adjetival va a tener de núcleo un adjetivo, el sintagma verbial a un adverbio y el sintagma preposicional va a tener el núcleo una preposición, ¿no? Y bueno, dentro de una oración va a tener diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, un sintagma nominal puede ser objeto directo, puede ser un predicativo subjetivo obligatorio o también puede ser el sujeto de la oración que muchas veces aparece, ¿no? Este, después el sintagma adjetival puede ser un modificador o puede ser un predicativo subjetivo obligatorio. Bien, puede cumplir muchas funciones también, depende de cómo se presente en la oración, ¿no? Bueno, sigamos. Acá el tipo de sintagma también va a depender de qué clase de núcleo tenga. Acá lo que dije en la anterior vez, el núcleo que tenga va a determinar qué clase de sintagma es. eh, pero bueno, de todos estos creo que el más importante es el sintagma verbal porque es el que va a organizar la oración en el tiempo, el modo, en persona, ¿no? El verbo es el que selecciona todo, digamos. Eh, bueno, sigamos. Acá lo que dije anteriormente, continuamos. Bueno, acá algunos ejemplos, ¿no? De un sintagma nominal tenemos el joven profesor de gramática. Ahora vamos a analizarlo sintácticamente, digamos. El joven profesor de gramática, digamos, ¿no? Bien. Acá, eh, obviamente esto es un sintagma eh, nominal, porque no hay un verbo. Uy, es un sintagma nominal. Es un sintagma nominal. Y el núcleo, ¿cuál va a ser? Obviamente va a ser un sustantivo. En este caso hay varios sustantivos, pero el principal sería este, ¿no? Este sería el núcleo, digamos, ¿no? Eh, después, ¿qué tendríamos que ver, no? Acá hay acá. Tenemos el especificador. Tenemos este que va a ser el especificador, digamos. Y este, ¿qué es? Esto es un adjetivo. Entonces va a cumplir la función de sintagma adjetival modificador. Bien, va a cumplir sintagma adjetival modificador. Perdonen la letra, chicos, bien. Y bueno, acá de gramática, acá como vemos, tiene otro, tiene otro modificador el eh, núcleo del sintagma nominal. En este caso es un sintagma preposicional en modificador, función de modificador. Bien, a la vez, obviamente este es el núcleo del sintagma preposicional, va a tener un complemento en este caso. En este caso va a ser sintagma nominal, complemento, complemento va a ser gramática porque es un sustantivo. Entonces, como podemos ver en esta oración, el sintagma nominal también va a tener otros sintagmas dentro de este mismo, digamos, ¿no? Después había otro ejemplo, eh, sintagma verbal. Tenemos, le entregó la comida amablemente al chico alto, ¿no? Acá, uy, perdón, eh, acá vamos a poner, le entregó la comida amablemente a el chico alto. Bien, acá tenemos lo que sería un sintagma verbal que eh, no tiene, digamos, un sujeto. El sujeto está tácito en este caso, no está presente en la oración. Bien, lo marcamos todo como sintagma verbal, predicado verbal. Bien, en este caso siempre hay que marcar el núcleo del sintagma verbal
es el verbo, ¿no? Acá sería entregó. Este sería el núcleo verbal de la oración. Núcleo de la oración. Bien. Y acá también el verbo tiene varios constituyentes. Por eso digo que el verbo va a seleccionarlos. En este caso tenemos un complemento objeto indirecto acá, que lo marcamos como COI. Y bueno, acá, como sabemos que el complemento objeto indirecto puede duplicarse, acá está el otro. Bien, al chico alto. Este sería sintagma preposicional COI. En este caso sería beneficiario el papel temático. Bien, ahora después lo vamos a ver. Bien, acá, ¿qué es esto? Lo podemos reemplazar por lo. Se lo entregó, se la entregó la comida. Entonces este sería un sintagma nominal en función de complemento objeto directo tema, porque es de lo que se está hablando. Y bueno, acá sería especificador, comida sería núcleo. Y bueno, acá hay otro constituyente. ¿Por qué? Porque acepta la regla de movilidad. Puedo decir, eh, amablemente le entregó la comida al chico alto. Entonces esto sería un constituyente que acepta la movilidad, digamos. Entonces, ¿qué sería? Amablemente, como termina en mente, sería un sintagma adjetival de modo. Sería así. Sintagma, perdón, adverbial. Adverbial adjunto, porque se puede omitir, circunstancial de modo. Bien, ese sería el núcleo. Bien. Acá nos olvidamos del sintagma preposicional. Obviamente el núcleo va a ser la preposición. Y acá tenemos otro, otro complemento. Miren, es un sintagma nominal en este caso. Sintagma nominal en función de complemento de la preposición. Bien, él sería el especificador. Bien, chico sería el núcleo. Y acá tenemos otro complemento, otro modificador. Perdón, sintagma adjetival modificador. Bien, lo dejamos ahí, modificador. Ahí lo dejamos. Bien, entonces, como podemos ver, este, como podemos ver, tanto el sintagma nominal como el sintagma verbal dentro tienen más constituyentes que a la vez son otros sintagmas. Bien, bueno, continuemos, continuemos, ¿no? Esto es lo que venía diciendo. Bien, entregó. Bien, los dos más importantes de la oración son el sintagma nominal y el sintagma verbal, porque el sintagma verbal va a ser la palabra central dentro de la predicación y dentro de toda la oración va a marcar el tiempo, el modo y la persona. Y esto se puede concordar con justamente el sujeto. Después, acá tengo otro ejemplo, los perros comieron la comida. En este caso, el verbo está en plural y necesita sí o sí un sujeto que esté en plural. Entonces, los perros, que está en plural, va a ser el sujeto. Y también va a seleccionar este verbo el objeto directo, que es la comida en este caso. Porque yo digo, los perros comieron. Puede quedar gramaticalmente, pero sí o sí va a necesitar algo, ¿no? Como que queda incompleta la oración. Los perros comieron la comida. Bien. En este caso, también tenemos sintagma nominal, que, como dije al principio, además de cumplir la función de sujeto, también puede cumplir la función de complemento objeto directo, predicativo subjetivo obligatorio o complemento de una preposición, como vimos al principio. Bien, por ejemplo, acá puse el chico entregó el examen. Este, acá el chico funciona como sujeto activo de la oración, o sea, sujeto agente. ¿Por qué? Porque le entrega el examen. En este caso el examen es un sintagma nominal, pero el sintagma nominal aparece como complemento de objeto directo. Después, acá eh, doy un ejemplo de un sintagma nominal en función de predicativo subjetivo obligatorio con un verbo copulativo, fue, el verbo ser, que es un verbo copulativo. Bien, por ejemplo, el concierto también es un sintagma nominal, pero yo quiero que presten atención a esto. Fue, que acá ya entramos dentro de el sintagma verbal.
y un éxito sería el sintagma nominal en función de predicativo subjetivo obligatorio, porque hay un verbo copulativo, obviamente, ¿no? Después tenemos el sintagma nominal. Acá lo caracteriza un poco, ¿no? Que bueno, el núcleo va a ser un nombre o sustantivo y va a determinar los rasgos flexionales en género, número y persona, ¿no? Puede ser un sustantivo común, un nombre propio o un pronombre personal. En este caso, Juan Bursaco es un eh, nombre propio. Tenemos ella, él, yo, que es un pronombre personal, y perro, manzana, que es un sustantivo común. Bien. Y dentro del sintagma nominal van a haber especificadores. Acá puse el, que sería un especificador. Si aparece un el pero con tilde y no aparece, por ejemplo, estudiante, aparece solo, ahí sí sería un pronombre personal, digamos, y podría ser directamente el sujeto. Bien, y bueno, este especificador, como aparece acá, eh, va a vincularse estructuralmente con el núcleo, ¿no? Se vincula totalmente con el núcleo, ¿bien? Después pueden tener modificadores, obviamente, el sintagma nominal o el núcleo, ¿bien? Un modificador puede ser un sintagma adjetival, sintagma preposicional o un sintagma nominal que puede ser una posición, ¿bien? Bien. Por ejemplo, el estudiante perfecto. Acá tenemos un sintagma adjetival en función de modificador, porque está modificando al estudiante. El estudiante perfecto. ¿Quién es perfecto? El estudiante, ¿bien? Después tenemos el árbol de la plaza del centro, ¿bien? Eh, acá tenemos un modificador en función de sintagma preposicional. Es el árbol que está de la plaza del centro, digamos. Acá el árbol es de la plaza, entonces está modificando árbol, ¿bien? Después pongo el profesor Nicolás. Eh, acá sería un sintagma nominal en función de aposición. ¿Por qué? Porque es un sustantivo que al lado también hay otro sustantivo. Entonces, este sería una preposición, porque da más información, digamos. Por ejemplo, acá también, Juan el médico. También puede estar entre comas la preposición, ¿bien? Pero siempre tiene que ser un sintagma nominal, ¿bien? Bueno, el más importante, sintagma verbal, ¿no? Y acá ya empezamos, ¿no? Sintagma verbal obviamente va a tener en un núcleo a un verbo, quien va a organizar la estructura de la oración, va a seleccionar los complementos, el complemento de objeto directo, el complemento de objeto indirecto, el complemento de régimen, el complemento agente, el complemento circunstancial o el adjunto circunstancial. Y además puede seleccionar complementos exteriores como el sujeto de la oración. Bien, bueno, tenemos el code. El code como primer, primer ejemplo, primer complemento del sintagma verbal. El complemento de objeto directo siempre tiene que ser un sintagma nominal, ¿bien? Que se va a vincular con el verbo por la transitividad justamente del verbo, ¿bien? Eh, y se puede sustituir justamente todo ese sintagma nominal con un clítico acusativo, lo, el a, los y las, ¿bien? Y cuando la oración se pasiviza, o sea que la oración es pasiva, eh, el, el complemento de objeto directo va a pasar a ser sujeto de la oración, ¿bien? Y algo importante, cuando el objeto directo tiene rasgo humano, o sea que, eh, por ejemplo, es una persona, siempre está precedido por la preposición a, que solamente va a ser una marca de función y no va a cumplir la función sintáctica. Por ejemplo, no va a ser un sintagma preposicional, va a seguir siendo un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque la a no funciona como el núcleo de un sintagma preposicional, sino que funciona como una marca de función. Bien, ahora vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo el chico compró el auto, bien, acá, eh, acá el verbo es comprar, tenemos al verbo, que selecciona el sujeto justamente el chico, que es un sujeto singular, analizamos, analizamos internamente, acá ponemos sujeto, sintagma nominal, agente, porque compra, bien, compró el auto acá, sería sintagma verbal en función de predicado verbal. Bien, acá sería el auto sería el objeto directo, pero ¿cómo lo detectamos? Justamente se puede reemplazar por el clítico acusativo lo. El chico lo compró, entonces acepta el lo.
Esto sería, además de que es un sintagma nominal, sería sintagma nominal en función de complemento objeto directo y además sería el papel temático de tema porque es de lo que se está hablando, ¿bien? Y bueno, y ahora se analiza internamente el especificador, ponemos auto, ponemos núcleo, bien. Así quedaría más o menos analizada una oración con un objeto directo, ¿bien? Continuemos, ¿bien? Después tenemos el complemento de objeto indirecto, el COI, ¿bien? Que va a ser un sintagma preposicional, además también se puede duplicar, por ejemplo puede aparecer el le y puede aparecer el sintagma preposicional, eh, y bueno, y se puede reemplazar por el crítico dentativo le y les, que son los más confiables para reemplazarlo, en realidad se pueden reemplazar por más, ¿bien? Eh, Aparte, si la oración es intransitiva, esto es que además de que aparezca un complemento objeto indirecto, aparece un code, cuando el verbo selecciona dos, dos constituyentes, eh, el objeto directo toma la forma del alomorfo C. Por ejemplo, la cajera le entregó el ticket al chico. La cajera se lo entregó. El le se transforma en C. ¿Y cómo no analizamos esto? Ahí lo pongo, ¿eh? A ver cómo era. Sí. Bien, ¿cómo se analizaría esta oración? Primero, obviamente, antes que nada, tenemos que encontrar el verbo, en este caso es entregar, que nos va a decir cómo ubicar al sujeto. El sujeto es singular, alguien entregó algo, entonces acá entendemos el sujeto y todo lo demás sería predicado. Bien, acá ponemos sujeto, sintagma nominal en función de agente, bien, el papel temático de agente, bien. Después todo esto sería un sintagma verbal en función de predicado verbal. Bien. Analizamos primeramente el sujeto, la especificador, cajera, núcleo, bien. Y acá como dije que el complemento de objeto indirecto se puede duplicar, lo podemos ver. Aparece el le, que es el crítico dativo, justamente. No hace falta ponerlo. A veces está, a veces no. Por ejemplo, puedo decir la cajera entregó el ticket al chico. Quedaría medio raro igual. Bien, acá está, la cajera le entregó el ticket al chico. Entonces, acá hay una oración ditransitiva. ¿Por qué? Porque además del objeto indirecto está el objeto directo. Bien, tenemos el ticket, que sería el ticket. El ticket sería el objeto directo. Por ejemplo, puedo decir lo entregó. Entonces acepta el lo. Sintagma nominal. Sintagma nominal, code, sería tema. Bien. Bien, entonces analizamos internamente. El sería especificador y ticket sería núcleo. Bien. Después tenemos al chico, a el chico. Bien. Sería sintagma preposicional en función de COI y el papel temático sería beneficiario. Bien, ponemos ahí beneficiario. El A sería el núcleo y bien, acuérdense que el sintagma nominal también puede ser el complemento de una preposición, entonces acá sería sintagma nominal, función de complemento, el sería especificador y el chico sería el núcleo. Bien, acá quedaría analizada una oración con justamente el objeto directo y que es transitivo para que ustedes puedan ver bien. Perdón, con el objeto indirecto. Continuemos. Después tenemos el complemento preposicional de régimen, bien, donde el verbo núcleo va a seleccionar una preposición determinada, puede ser cualquiera, pero que esa preposición sí o sí tenga que ser requerida por el verbo. ¿Cómo nos damos cuenta que es un complemento de régimen, no? Si el verbo no puede cambiar de preposición. Por ejemplo, acá tengo Juan confió en Lucía para realizar el trabajo, ¿no? No puedo cambiar justamente la preposición. Juan confió con, bien, queda medio raro. Juan confió en, porque
el en es requerido por el verbo, ¿bien? ¿Y cómo analizaríamos esta oración? Ahí, ahí les digo. Esta oración se analizaría de la siguiente forma. A ver, esperen que la veo. Juan confía en Lucía para realizar el trabajo. Bien, esta oración se analiza de la siguiente forma. Obviamente vamos por los pasos que vamos siguiendo. Primeramente, tenemos que marcar el verbo, el núcleo verbal, digamos, ¿no? Eh, Acá hay un problema. Vamos a sacar porque hay dos verbos. Vamos a poner. Ahí queda más fácil. Bien, primero tenemos que marcar justamente el verbo, el núcleo verbal, y nos va a decir el sujeto. En este caso sería Juan. Sintagma nominal, función sujeto, ¿bien? Juan sería el núcleo del sujeto. Después confió en Lucía, sería todo el sintagma verbal, predicado verbal, ¿bien? Acá justamente esto sería un complemento preposicional de régimen, ¿bien? En, perdón, función sintagma preposicional. Acá tenemos en, sería el núcleo, y justamente Lucía sería el sintagma nominal complemento, ¿bien? Así quedaría analizado más o menos. Continuamos. Complemento de régimen. Tenemos el complemento agente que nada más va a funcionar en oraciones pasivas, no en oraciones activas. Ahora les digo más o menos cómo es una oración pasiva, ¿bien? Y bueno, justamente el complemento agente va a estar encabezado por la preposición por, ¿bien? Ahora, si nosotros esta oración la pasamos justamente activa, este complemento agente va a ser el sujeto y va a tener un solo papel temático, el agente, tanto en la oración pasiva como en la activa, ¿bien? Acá tenemos la pasiva de esta oración. El gol fue anotado por Messi. Acá Messi está antecedido por la preposición por, ¿no? El sustantivo por. Pero ¿qué pasa si la pasamos activa? Messi pasaría a ser el sujeto agente de la oración. Bien. Messi anotó el gol, ¿no? Y el gol, que en la pasiva es el sujeto, en la activa pasa a ser el complemento de objeto directo, ¿bien? Acá como analizamos esta oración. Bien, ahí les digo. El gol fue anotado por Messi. Bien, para analizar esta oración, obviamente, siguiendo los pasos, vamos a tener que marcar el verbo. El verbo fue, el verbo es. Acá todo este verbo es. Sería una perífrasis verbal, pero todavía no vieron eso. Todo esto funciona como un verbo, entonces sería núcleo verbal. Entonces, ¿qué fue anotado? El gol. Y todo esto sería, obviamente, el sintagma verbal, predicado verbal. Y todo esto sería el sintagma nominal, sujeto, pero en este caso tema, porque es de lo que se está hablando. Bien, analizamos primeramente el sintagma nominal. El especificador es un artículo, gol el núcleo. Bien, después acá, esto sería un sintagma preposicional como complemento agente. Bien, complemento agente. Acá este sería el núcleo, Messi sería el sintagma nominal complemento. Bien, así se analizaría una oración con complemento. Bien, y justamente si esta oración la pasamos activa, Messi sería el agente de la oración y el gol sería el complemento objeto directo. Bien, bien, avancemos. Ahora tenemos
complemento circunstancial, ¿bien? Que el complemento circunstancial puede aparecer como un sintagma preposicional, un sintagma adjetival, que a diferencia del adjunto, que no es requerido por el verbo, ahora vamos a ver, el complemento sí es requerido por el verbo para la predicación y van a admitir justamente más de una preposición y pueden ser sustituidos por un adverbio para encontrar un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros caminamos hacia la estación. Si nosotros sacamos el sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar o de meta, eh, quedaría justamente rara la oración, porque diría nosotros caminamos. Quedaría como incompleta la oración, ¿no? Entonces, acá podemos ver que sí es requerido por el verbo justamente. Por ejemplo, acá, mi novia y yo fuimos al profesorado. Acá también al profesorado, que es un sintagma eh, preposicional de lugar, también lo requiere el verbo ir. Después, los extranjeros son tratados de manera hostil. eh, no puedo, este es un ejemplo que dio Paula, ¿no? Los extranjeros son tratados de manera hostil. Si nosotros sacamos de manera hostil, que sería un complemento circunstancial eh, de modo, por así decirlo, eh, y lo reemplazamos por hostilmente, quedaría gramatical. Acá se reemplaza por un adverbio, bien, pero si nosotros sacamos de manera hostil, quedaría gramatical. Los extranjeros son tratados de manera y quedaría incompleta la predicación, bien. Entonces sí o sí necesita esto, digamos, ¿no? ¿Y cómo se analiza esta oración? La analizamos ahora. Los extranjeros son tratados de manera hostil. Bien. Los extranjeros son tratados de manera hostil. Bien. Acá vamos a marcar el verbo. Son tratados. Marco el verbo. Bien. Después tenemos que justamente marcar al sujeto, los extranjeros. Como el verbo está en plural, necesita un sujeto plural. Bien. Este sería sintagma nominal sujeto en función de paciente, porque ellos son tratados. Bien. Analizamos internamente. Bien. Especificador, ponemos núcleo. Y todo lo que no es sujeto, sintagma nominal, es predicado. Bien. Sintagma verbal, predicado verbal. Y acá justamente está el complemento. Ponemos acá sintagma preposicional porque está encabezado por una preposición, complemento circunstancial de modo, bien, de sería el núcleo, manera sería, todo esto sería un sintagma nominal en función de complemento, bien. Acá esto sería el núcleo y esto sería un sintagma adjetival en función de modificador, porque están modificando manera, bien. Ahí está. Así se analizaría más o menos, bien. Continuemos. Después tenemos los adjuntos, que estos no van a ser requeridos justamente por el verbo, se pueden quitar, se pueden omitir y la oración no va a cambiar, no va a sonar a gramatical. Por ejemplo, bueno, además de ser también un sintagma preposicional, un sintagma adverbial, ¿bien? Por ejemplo, dice, mis amigos llegaron a mi casa. Puedo decir mis amigos llegaron y a mi casa, que es el adjunto circunstancial del lugar, se puede omitir tranquilamente sin que cambie la oración. Por ejemplo, puedo decir mis amigos llegaron. Por ejemplo, acá en la segunda oración, el joven le pidió disculpas amablemente. Puedo sacar literalmente el sintagma adverbial adjunto circunstancial de modo. El joven le pidió disculpas. Por ejemplo, en la última oración, completó la tarea rápidamente, también se puede sacar el sintagma adverbial. Completó la tarea, bien. No son requeridos por el verbo. Después tenemos los predicativos. Predicativos subjetivos y predicativos subjetivos no obligatorios, bien. El predicativo subjetivo obligatorio puede ser un sintagma adjetival o en algunos casos es un sintagma nominal. Y bueno, va a aparecer solamente cuando están los verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar o parecer.
Y también puede aparecer con verbos pseudocopulativos, que son justamente lo que no admiten el reemplazo por el lo invariable. Bien, tenemos el perro está feliz. Acá hay un verbo copulativo, estar. ¿eh? Entonces feliz, que es un adjetivo, sería el predicativo subjetivo obligatorio. Bien, vamos a analizarlo. El perro está feliz. Ponemos el perro está feliz. El perro está feliz. Bien, ¿cómo se analizaría esto? Obviamente, primeramente encontrando el verbo estar, verbo copulativo. Bien, el verbo está en singular. Entonces, el perro sería el sujeto. Sería el sintagma nominal, sujeto. En este caso es experimentante. Y en todo lo demás sería el sintagma verbal, predicado verbal. Bien. Este está también puedo cambiarlo por ahí por parecer y justamente también seguiría siendo un predicativo subjetivo obligatorio. Pero bueno, primero empecemos analizando el sintagma nominal sujeto. Él sería especificador, perro sería núcleo. Bien, está este justamente eh, feliz es el predicativo subjetivo obligatorio, que sería un sintagma adjetival porque es un adjetivo. Feliz es un adjetivo. Bien, acá ponemos núcleo. Bien, ahí estaría el predicativo subjetivo obligatorio, que también puede ser justamente un sintagma nominal. Por ejemplo, la abanderada es mi hermana. Ahí es un sintagma, la abanderada es mi hermana. Acá sería un sintagma nominal justamente. Miren, el verbo es, verbo copulativo, la abanderada sería el sintagma nominal sujeto y sería experimentante. Bien, o también me parece que acá me confundí yo, justamente podemos poner otra oración, a ver. Es mejor poner otra oración porque esta oración es medio complicada. Eh, el concierto fue un éxito, pongamos. Bien, acá tenemos, nosotros, acá tenemos justamente un sintagma nominal que es un predicativo. Bueno, acá tenemos el verbo fue. El verbo es, sería el núcleo. Concierto sería sintagma nominal sujeto tema, porque es de lo que se está hablando. Fue un éxito sería sintagma verbal, predicado verbal. Y bueno, acá sería especificador, analizamos internamente, ¿no? Núcleo. Bien, acá esto no es un adjetivo, es un sustantivo, entonces sería un sintagma nominal en función de predicativo subjetivo obligatorio, porque acá hay un verbo copulativo. Bien, entonces analizamos sintácticamente internamente, ¿no? Especificador, núcleo. Bien, así se analizaría. Continuemos. Eh, Después tenemos el predicativo subjetivo no obligatorio, ¿no? Eh, que va a funcionar obviamente con verbos que no son copulativos como el obligatorio. eh, y el adjetivo también puede omitirse, el que le sigue, el adjetivo o el sustantivo que le sigue puede omitirse sin cambiar también la gramaticalidad de la oración. Por ejemplo, puedo decir, este es el ejemplo que mostró Paula, los camioneros protestaban molestos, ¿no? Puedo sacar el predicativo subjetivo no obligatorios molestos, este, y puedo dejar los camioneros protestaban, ¿bien? Y no cambiaré la oración. Lo mismo pasaría con esto, ¿bien? Vemos que los verbos no son copulativos, son otros verbos, ¿bien? Que
pueden, pueden terminar justamente en la predicación. Por ejemplo, puedo decir los camioneros protestaban, o el colectivero manejaba, justamente. Puede terminar ahí la oración, ¿bien? Así que acá está el punteo general.